Estamos acostumbrados a ver el arte como un espacio elitista al cual no se accede con facilidad. En la historia del arte parecería que las únicas huellas las dejaron los hombres como únicos creadores artísticos. Pero la misma historia ha permitido mirar, aunque desde un espacio muy pequeño, las habilidades, creatividad y diseños realizados por mujeres. Hablando específicamente de la pintura, en Occidente, varias mujeres artistas fueron invisibilizadas. Sus obras fueron firmadas por sus padres o esposos, es decir, el sistema patriarcal que domina borró a las mujeres y les hizo un camino muy difícil. Ahora, entremos a un espacio poco conocido, la pintura artística realizada por las mujeres quichuas. Poco conocido decimos, porque la sociedad y la historia borraron toda huella de su existencia. Aún en la actualidad, podemos buscar en internet y ver que no hay ninguna información sobre mujeres indígenas pintoras. Llama la atención, en cambio, que ellas siempre han sido pintadas. Me llamo Cisa Morán, soy de la comunidad de San Ignacio, perteneciente a Cotacachi. Cuando ya empecé en este mundo del arte, estaba en la parte de una materia que se llamaba mecánica automotriz, y ahí es cuando me di cuenta que me gusta dibujar, me nació el dibujo. Entonces, en realidad no solo hago pintura, y también hago escultura y cerámica. Fue un camino muy duro, ya que a mis padres no les agradó la idea a un principio. Como mujer no tenía derecho al estudio. Desde ahí empezaron ya las complicaciones, pero les dije que no, que yo quería estudiar. Me fui al colegio entonces Luis del Piano para seguir música, pero tomaba optativas, entonces fue como influenció el arte, y después mi padre me dijo que seguir artes era una mala decisión. Toda mi familia me cayó encima y mi madre en llantos y lágrimas decidió apoyarme, y entonces decidí cambiarme de institución. Me cambié al Instituto Daniel Reyes y ahí estudié mi camino del arte. Fui a la Universidad Central, a la Facultad de Artes en la que actualmente me encuentro. Hay personas que me han apoyado, he tratado de verme la manera de cómo salir adelante, y hay profesores que me apoyan también. Toda historia sobre los pueblos originarios ha sido contada por alguien externo o extranjero. En la pintura no es distinta la realidad. Mirando las obras artísticas del siglo pasado, realizadas por autores ecuatorianos sobre lo indígena, claramente notamos imágenes lastimeras, tristes, que resaltan explotación, agobio y marginalidad. Obras que dan a entender que esa condición implicaba ser quichuarrona, según la mirada y la representación de estos autores. Ahora, ¿qué implica ser quichua y mujer artista en la sociedad actual? Ser artista en este país es un reto. Súmale al hecho de ser mujer, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que poco a poco las mujeres han ido como buscando que se visibilicen y que se reconozcan sus derechos, ¿no? Y súmale al hecho de ser quichua, ¿no? Generalmente dentro del arte, el arte quichua como calificado como artesanía, como naif, como folclore, ¿no? Entonces sí es una lucha también permanente que tenemos como artistas quichuas. Y bueno, o sea, para mí ha sido bonito empezar este camino del arte a través de sí, mis compañeros quichuas artistas, y eso hemos venido realizando de a poquito, ¿no? Bueno, a mí siempre me gustó pintar desde que era niña. Yo me acuerdo que donde vivíamos yo sabía llenar las paredes de mi casa con pinturas que yo hacía. Mis papás me pusieron en un curso de pintura porque veían que a mí me gustaba. Y me di cuenta que la pintura formaba parte de mi vida, que era algo que me encantaba, que me gustaba hacer. Y por eso en la universidad yo decidí seguir artes visuales. Creo que a mí me transmiten mucha dulzura, me transmiten mucha sabiduría las mujeres y también las niñas, ¿no? En mis primeros cuadros la imagen de la mujer indígena estaba muy presente. Entonces para mí era importante como retratar a algunas mujeres.
Las mujeres quichuas artistas están en pie de lucha. Lo hacen con trabajo, con talento y con pasión. Están utilizando los espacios que antes eran inaccesibles. Ellas profundizan su cultura y lo expresan a través del arte, lo que permite que sus raíces identitarias se fortalezcan y se proyecten a un público que empezará a mirarse de forma distinta en lo social, en lo cultural y artístico. El empoderamiento de la mujer quichua en el arte, específicamente en la pintura, aporta a cuestionar y a actualizar aquellas estéticas que sobre nosotros han expuesto los otros. Creo que el arte te libera. O sea, es como una libertad de pensamiento que te puede dar para poder plasmar tus obras, por ejemplo, en pintura, en cerámica o en cualquier otra expresión. Sin embargo, creo que la sociedad en sí no te permite mucho a fondo de que estés como que fuera, como que te expreses libremente de una manera en que podrías decir, sí, puedo ser artista, puedo ser mujer y puedo expresarme a mi forma de ser. Entonces, en sí la sociedad está muy normatizada y es un poquito, o sea, la mentalidad creo que es un poquito ya estereotipada de todas, inclusive la mía puede ser, porque he vivido mucho tiempo en este ámbito. Entonces creo que sí, la pintura es un proceso en el que a mí me ha ayudado bastante. Ser mujer quichua sí es como que a veces un poco complicado porque no en todos los ámbitos o en cualquier evento es muy bien visto de que hay una indígena está pintando o cosas así. Entonces sí se me ha hecho un poco complicado poder mostrar lo que yo soy y de la forma en la que yo expreso mis creencias y mi forma de pensar. Sí se me ha hecho un poco complicado. Pero también hay personas o organizaciones que sí nos apoyan porque buscan eso de ayudar y demostrar más de lo que una mujer indígena o los quichuas en general están haciendo en este tiempo. En las obras que yo realizo busco contar una historia, las cosas que a mí me pasan o las cosas que yo veo. Por lo general en las obras que yo hago son historias que mi propia madre me cuenta. Entonces yo me imagino todo eso y es lo que trato de plasmar y es lo que trato de contar para que en sí ciertas historias no se pierdan. Los pueblos y nacionalidades del continente Abya Yala tenemos una historia de explotación y empobrecimiento, pero también somos pueblos con una gran capacidad de sobreponernos. Somos trabajadores, luchadores, creativos y dignos. Es hora de cambiar la imagen triste y desamparada del indígena y empezar a palpar nuestras estéticas en la pintura desde nuestras propias miradas, desde nuestras propias pinceladas.